Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esta es una Masterclass Alumni. Somos Alumni UDEP, la oficina de graduados de la Universidad de Piura. Y como sabrán, las Masterclass son un producto muy especial. Son productos creados por egresados y para egresados con tendencias de los sectores más importantes de la economía. Así que ya saben, encuéntrennos en YouTube con estas Masterclass y visítennos también en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook. Y en esta oportunidad nos acompaña María Alejandra Puruguay con un tema muy importante, la cultura como motor de desarrollo social y económico. María Alejandra es gestora cultural e historiadora por la Universidad de Piura, máster en gerencia y gestión pública, con experiencia profesional en investigación, documentación, gestión del patrimonio y mediación cultural, así como en formulación, ejecución, monitoreo y evaluación de proyectos socioculturales y educativos. Entre sus trabajos más destacados se incluyen proyectos de espacios expositivos, investigación histórica y el proyecto cultural Interpreters of Chan Chan de Chimu Kingdom Birthplace. Ha trabajado en el proyecto especial Complejo Arqueológico Chan Chan, en el Complejo Arqueológico El Brujo y en el Ministerio de Educación. Es directora cultural de Clio Cultura y Ciudadanía, consultora de gestión y comunicación cultural, docente colaborador del programa académico de Historia y Gestión Cultural de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Piura. Queda con nosotros María Alejandra Puruguay con el tema la cultura como motor de desarrollo social y económico. María Alejandra, bienvenida a esta Masterclass Alumni y adelante con el tema. Bien, Roger, ahora paso yo a compartir mi pantalla y empiezo con mi exposición. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar respecto a la cultura como un motor de desarrollo social y económico. Muchas gracias a Alumni UDEP por la invitación. Es un placer para mí compartir este tema que es tan importante y es de impacto en todos los sectores de la economía. Para empezar, es importante detenernos en un término que no es aún totalmente abordado por la complejidad que significa, y es justamente ¿qué entendemos por cultura? Y estoy segura que cuando hablamos de cultura, muchos de ustedes piensan específicamente en las artes, en el patrimonio, en museos, en sitios arqueológicos, y podríamos decir que sí, parte de ello conforma lo que es cultura. Estamos hablando de valores, estamos hablando de símbolos, estamos hablando de expresiones que se manifiestan específicamente a través de las artes y el patrimonio. Quizá alguien más piensa en las fiestas, en las tradiciones, en los imaginarios, en todo aquello que es parte de una comunidad, que es lo que define a ciertos grupos sociales, estos hábitos, estas tradiciones, estos modos de vida. Sin embargo, hay algo que también forma parte de lo que conocemos y entendemos por cultura, y es más aquello intangible, que quizás por ello lo perdemos un poco de vista, y es que la cultura es un sector productor, es un sector productor de bienes y servicios. Entonces, como tal, forma parte de las industrias, y las conocemos en este sentido como industrias culturales y creativas. Y aquí es importante entender a la cultura no solamente como una mercancía ni como un recurso, sino que la cultura tiene una doble valoración. Entonces, la cultura y los productos culturales, que son los bienes y servicios que se derivan a partir de estos elementos que forman parte de nuestros hábitos, de nuestros modos de vida, de la forma en la que nos manifestamos en las artes y en las fiestas, en la música, en el cine, todo aquello que forma parte de este sector tan amplio que es la cultura, tiene una doble valoración. Tiene un valor simbólico, es decir, aquello que significa por sí mismo la cultura. O sea, la cultura es valiosa porque representa un grupo de seres humanos, porque los identifica, porque los cohesiona, porque es un vehículo comunicador de costumbres, de tradiciones y de muchos elementos. Entonces, el valor simbólico es el
significado de la cultura per se, lo importante que es la cultura por sí misma. Sin embargo, tenemos este otro valor que es el valor económico. Y este valor económico está relacionado con la utilidad y el precio. Estamos hablando aquí, entonces, que la cultura es un elemento productivo de la sociedad, es un elemento cohesionador en la sociedad. Es un elemento que identifica y también es un elemento que te diferencia de otras personas. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque es algo que está inherente en el ser humano, es inherente al ser humano, es una parte importante de los seres humanos y lo vamos a llevar al sector en donde nos encontremos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, si bien es cierto, es algo que también llevamos con nosotros a cualquier sector en donde nos desarrollemos, la cultura en sí misma, como un sector productivo de la sociedad, también genera riqueza, genera un crecimiento económico y genera un impacto social. Entonces vemos aquí que hay una relación muy íntima entre la economía y la cultura. Estos dos sectores, que quizás los podemos ver como que un tanto opuestos, un poco difícil de encontrar su relación a primera vista, en realidad están muy unidos, unidos íntimamente. Ambos sectores buscan el bienestar de las personas y buscan causar desarrollo. Y es aquí que tenemos que hablar, pues, de que estos dos valores, justamente estos dos valores, el valor simbólico y el valor económico, no son dos valores que se contraponen, no son dos valores que luchan entre sí, sino que son dos valores que deberían estar equilibrados. Tampoco es que se contraponen. Tenemos el valor simbólico de la cultura y de los productos culturales, que son depositarios de significado, que es interpretado por las personas, y tenemos este valor simbólico que está dado por el valor que se le da en el mercado a estos productos y servicios culturales, y que allí está, pues, la importancia del valor de la cultura. Quizás han escuchado algunas veces que dicen, oye, pero tienes que valorar tu cultura. Y sí la valoramos, pero para ello hay que conocerla, ¿no? Entonces es por eso que es importante que haya un equilibrio entre este valor simbólico y entre este valor económico, en donde los individuos y los mercados le asignan un valor a través de la utilidad y el precio a estos productos y servicios culturales. Como les decía, estos dos deben estar equilibrados porque en la cultura en sí es un elemento en la sociedad que genera un círculo virtuoso si es trabajado de la manera adecuada. Es un elemento productor de la sociedad, productivo en la sociedad, que genera, como hemos dicho, riqueza, crecimiento económico y un impacto social. Y es curioso aquí porque la cultura, por ejemplo, no va a generar trabajo para sectores de la población que en otros rubros no logran emplearse. Tenemos una gran cantidad de mujeres y de jóvenes que en otros sectores no se emplean, que sí son empleados en el sector cultural, en temas artesanales, en temas de arte, de música, en cine, televisión, etcétera, que forman parte, como les comentaba, de las industrias creativas y culturales. Entonces, al trabajar productos y servicios culturales, debemos tener en cuenta que estos generan también riqueza, generan también un crecimiento económico y generan un impacto social. Entonces, estamos hablando aquí ya de un término muy interesante y que también está súper en boga, que es el desarrollo. Y aquí debemos detenernos un poco porque hay distintas formas de entender el desarrollo. O sea, desarrollo podríamos decir qué significa progresar, qué significa crecer, podríamos hablar exclusivamente de la evolución de una economía y podríamos también hablar ya de lo que la Organización de las Naciones Unidas habla de desarrollo sostenible, que es un término que ha ido evolucionando en el tiempo y que es ahora el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Es lo que se busca, que todas las naciones en el mundo lo tengan como una hoja de ruta.
desarrollar todos sus planes teniendo en cuenta el desarrollo sostenible, ¿no? Seguramente han visto esta planchita en donde salen los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los 17 ODS. ¿En qué se basa este concepto de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas? Se basa en 3 elementos: en el desarrollo económico, en el desarrollo social y en la protección del medio ambiente. Estos son los 3 pilares que la ONU señala como trascendentales para poder hablar del desarrollo sostenible. ¿Qué es lo que busca la ONU al hablar de este desarrollo sostenible a través del desarrollo económico, el desarrollo social y de protección del medio ambiente? Busca que la población actual logre satisfacer sus necesidades, pero sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, estamos hablando de un desarrollo económico que va a la par de un desarrollo social, que a su vez va a la par de trabajar por la protección del medio ambiente. Entonces, estamos hablando de los 3 pilares que la ONU señala sumamente importantes y trascendentales para poder hablar finalmente de desarrollo sostenible. Sin embargo, aquí hay un elemento que nos está faltando y que es importante para el desarrollo económico. Es más, es un sector productivo dentro del sector económico. Nos falta un elemento muy importante que es necesario para hablar de desarrollo social. Los seres humanos, el crecer en sociedad, estamos bajo una cultura. Es más, somos seres que nos manifestamos a través de nuestra cultura y nos regimos a través de la cultura en que nos encontramos. Es más, quizás los piuranos nos identificamos mucho por una cultura específica, a su vez tenemos una cultura peruana, pero la cultura de los piuranos puede ser muy distinta a la cultura de un tacneño. Entonces nos identificamos bajo la cultura peruana, pero nos podemos como que separar en temas ya más concretos en cuanto a sociedades más específicas. Entonces, el desarrollo social va muy de la mano con que también tengamos en cuenta la parte cultural de esas sociedades. Es más, hay muchos elementos o problemas o necesidades que muchas veces se logran solucionar abordándolo desde el tema cultural. Y en cuanto a la protección del medio ambiente, no podemos perder de vista que mucho del patrimonio que tenemos es patrimonio natural. Entonces estamos hablando también de este ámbito cultural que tenemos dentro de la protección del medio ambiente. Y aquí, por ejemplo, sería interesante recordar cuántas técnicas, fiestas y saberes ancestrales están ligadas a la protección del medio ambiente, al uso de plantas medicinales y, lógicamente, eso es un tema también cultural. Entonces vemos aquí que nos falta un pilar importante que justamente la Agenda 21 de la CGLU dice: la cultura es el 4º pilar necesaria para el desarrollo sostenible. Y es que sí, justamente se está creando un nuevo paradigma de desarrollo, un nuevo paradigma de desarrollo que tiene como elementos justamente recursos que no se agotan, que están dentro del ser humano, que es la innovación, que es la cultura y que es la creatividad. Estos 3 elementos, la innovación, la cultura y la creatividad, hacen posible este nuevo paradigma de desarrollo. Entonces, es importante que seamos conscientes que la cultura forma parte de nuestro ser y configura nuestra identidad. La cultura determina cómo es que nos vamos a relacionar con otras personas. La cultura también puede determinar cuál es la mejor forma de llevar a cabo una acción, resolver un problema y satisfacer una necesidad. Entonces es algo que debemos tenerlo en cuenta en los otros sectores de la economía y de la gestión en general de cualquier sector. Sin cultura, definitivamente, no podemos hablar de desarrollo sostenible.
Entonces, es importante que nos detengamos aquí a pensar respecto, entonces, a cuál es esa dimensión cultural que tiene el desarrollo. Y es que en el año 1975 se llevó a cabo una conferencia en Accra respecto a la necesidad de tener en cuenta la cultura en el desarrollo económico y social. Esta conferencia de Accra en el año 1975, que fue desarrollada por UNESCO, hablaba de la evolución conceptual de economía y desarrollo. Entonces, no podíamos dejar de hablar de temas culturales al momento de tratar temas tan relevantes como el desarrollo económico y social. Porque el desarrollo económico y social es para las personas, y las personas se manifiestan culturalmente. Entonces, podríamos decir que son seres culturales. Entonces, estamos hablando de esta relación intrínseca que debe haber entre las políticas culturales y las políticas de desarrollo. Estamos hablando de esta necesidad de poner a la cultura en el centro o la necesidad de que la cultura sea tomada en cuenta para el desarrollo de los otros sectores. Necesitamos tener en cuenta que debemos hablar de temas culturales al momento de hablar de temas de defensa, al momento de hablar de temas de relaciones exteriores, al momento de hablar de temas relacionados a la educación, al momento de hablar de temas económicos. Debemos tener en cuenta las políticas culturales y justamente la importancia de la cultura justamente en este desarrollo que buscan los países, las comunidades y el mundo entero. ¿Cuáles vendrían a ser entonces las contribuciones de la cultura hacia este tan buscado desarrollo? La cultura como tal genera valores simbólicos, es más, ya existen valores simbólicos, creencias y expresiones identitarias. Entonces, como tal, la cultura genera una conciencia de valores y de los conocimientos propios y permite una construcción del sentido de pertenencia colectiva. Las personas son más conscientes de la vida en comunidad y tienen la capacidad de crear una memoria colectiva. Tiene una capacidad de generar la autoapreciación del patrimonio. Bien, porque el patrimonio es valioso siempre que hayan personas que lo valoren. Lógicamente, también es importante dentro de estos valores simbólicos, la creencia y esta capacidad de generar identidad colectiva, de esta expresión cultural que tenemos las personas y de la capacidad de diálogo con otras culturas en el contexto de un mundo globalizado. Entonces es muy importante saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, y siendo consciente justamente de esos valores simbólicos, de esas creencias y de la identidad que tengo forjada. Otra de las contribuciones de la cultura al desarrollo es justamente ese impacto socioeconómico. Sabemos que la cultura contribuye al PBI, y eso es algo que vamos a tratar más adelante, es un tema muy interesante. Sabemos también que la cultura crea empleo, y crea empleo de manera directa e indirecta. Genera empleo cultural, es decir, directamente en un sector conocido como cultural, en museos, en galerías, en espacios arqueológicos, no sé, en todo lo que podríamos pensar de manera básica como cultura, pues eso vendríamos a tenerlos aquí. También tenemos empleos no culturales y empleo cultural con actividades no culturales, ¿no? Además que estamos hablando de una industria que crece de una manera increíble a nivel mundial. Entonces se crean como tales empresas culturales. También se producen bienes y servicios culturales. Hay una profesionalización de las actividades creativas y también
una gestión de la propiedad intelectual. Todo esto vendría a estar bajo este apartado del impacto socioeconómico. ¿Cuál es la contribución de la cultura en temas socioeconómicos? Cuando hablamos del impacto intangible que genera la cultura y de esa forma contribuye también al desarrollo, estamos hablando de la capacidad que tiene la cultura para promover la participación ciudadana. Estamos hablando de la capacidad que tiene la cultura para promover la participación en las políticas. La contribución de la cultura para la cohesión social, para que las personas ejerzan su ciudadanía, se generen valores en comunidad, una conciencia histórica, que se crean espacios de información y de comunicación. La forma en que nos comunicamos está regida por la cultura en donde nos vemos inmersos. La cultura también es una base de creatividad e innovación. Esto es muy interesante porque a través de que temas culturales o artísticos se pueden generar tecnologías o se pueden abordar necesidades mirando a tradiciones, técnicas, saberes, conocimientos que están justamente en este sector cultural. Y aquí tenemos, por ejemplo, dos ejemplos tengo específicamente. Hubo un caso en un centro médico, en un hospital en Estados Unidos, en donde había un joven que había entrado en un viaje, tuvo la selva en Centroamérica, entró un gusano dentro de su ojo y estaba cada vez más complicado. Dentro del equipo de los médicos que estaban allí, había una joven que pertenecía a una comunidad indígena justamente de la zona en donde había llegado este visitante y sabía pues que estos insectos se acercaban hacia las hierbas aromáticas. Entonces salió del espacio en donde estaba y fue en busca de albahaca, que es una hierba muy olorosa. Bien, entonces, mientras que todos los médicos estaban pensando cómo van a cortar para sacar el gusano y todo lo que se esperaba, ella llegó con una rama de albahaca y se acercó hacia el ojo en donde estaba comprometida la cuestión. Y con el aroma, es un saber ancestral, el animal salió del ojo sin tener que realizar ningún corte ni ninguna cirugía. Entonces vemos que se pueden abordar ciertos conocimientos y utilizarlos en temas tecnológicos, médicos. Y hay otro ejemplo muy interesante. En Bolivia se hizo un descubrimiento de unos fardos funerarios que tenían muchos años que habían sido en que habían sido guardados, ¿no? Pues enterrados, eran fardos funerarios, no era un entierro. Entonces se sacaron y se hizo una investigación propiamente arqueológica y se sabía que las fibras de estos fardos funerarios, estas fibras textiles, por más que habían pasado muchísimos años bajo tierra, no se habían visto afectadas. Se hicieron análisis y se sabían que estas fibras textiles se mantenían firmes, pero a la vez eran flexibles. Era muy curioso. Parte de un equipo médico tuvo que desarrollar una opción para poder intervenir a las personas que tenían males congénitos en el corazón. Entonces, cada cierto tiempo debían ser operados para colocarles una malla en el corazón porque al ser pequeños iban creciendo y lógicamente el corazón crecía y esa malla quedaba sin ser útil porque se rompía. Entonces se dieron cuenta ciertos especialistas que conocían de esta técnica textil que se descubrió en estos fardos, en esa cultura boliviana, que podía ser utilizada para esa operación médica, porque estos textiles tenían fibras que, si bien es cierto, se mantenían firmes, también eran flexibles y se extendían sin romperse y sin perder esa firmeza. Y utilizaron entonces esa técnica
constructiva, textil, esa técnica textil específicamente, para trabajar en esta operación del corazón de los niños, que con el tiempo iba creciendo, pero que necesitaban una malla que se pudiera ir adaptando al crecimiento de este músculo que es el corazón. Entonces vemos cómo es que un elemento cultural puede ser la solución a un problema o a una necesidad en la actualidad. Entonces, esa es parte de las contribuciones de la cultura al desarrollo, pero para ello se tienen que tener mapeadas, deben tener estudiadas. Otra cosa es que la cultura genera el desarrollo en otros sectores. Entonces, la cultura como recurso, como elemento principal, impulsa la actividad en industrias de otros sectores. Por ejemplo, pensemos, ¿no? Los museos, los festivales, la gastronomía generan oferta turística, incidiendo en sectores tanto públicos como privados. Pero para que haya un desarrollo turístico que se basa en elementos culturales o patrimoniales, se tiene que generar una infraestructura urbana. Tienen que haber hoteles, tienen que haber restaurantes, tienen que haber pistas, tienen que haber centros de esparcimiento. La cultura como tal, al momento de desarrollar este tipo de acciones, específicamente hablando ahorita del tema turístico, también permite la rehabilitación de barrios, una revitalización urbana, que es algo que también vamos a hablar específicamente más adelante. Se desarrolla también actividades relacionadas al transporte, a comercios. Entonces la cultura afecta positivamente en aspectos también como la seguridad ciudadana, como la infraestructura, que ya lo decíamos, la planificación de actividades en espacios públicos, y esto aporta a un diálogo y a un intercambio. Entonces podemos hablar que la cultura provee soluciones que responden a ciertas necesidades específicas y muchas veces locales. Entonces, como tal, la cultura genera muchas contribuciones e impacta a muchos sectores a través de temas que tienen un impacto económico y también social. Si la cultura fuera un rubro más dentro del sector económico, abarcaría muchos sectores. Abarcaría la artesanía, el comercio de productos culturales, los medios audiovisuales, el diseño y los servicios creativos, porque dentro de las industrias culturales y creativas aquí también se encuentra la publicidad, se encuentran elementos de branding, que muchas veces, por ejemplo, acuden a temas patrimoniales, históricos, culturales, justamente para generar esa vinculación con las personas. Están también las artes escénicas, los espectáculos, los circos, los conciertos, los festivales, todo lo que forma parte del editorial, ¿no? Los libros, las impresiones, la prensa. En sí misma, la gestión pública de la cultura, que no la utilizamos, por ejemplo, en el PBI. El patrimonio material e inmaterial, ¿no? Las casonas históricas, los sitios arqueológicos, pensemos en Chan, pensemos no sé, en las Huacas del Sol y la Luna, en Narigualá, en Huacapuyana, e inmaterial, por ejemplo, la fiesta del Colburriti, o pensemos también en el Corpus Christi o en la fiesta del Inti Raymi, las fiestas de Semana Santa, la fiesta del Señor Cautivo de Ayabaca. Todo ello forma parte de un patrimonio material e inmaterial que genera todo un movimiento económico a partir de la cultura. La música, los conciertos, las artes plásticas y la fotografía serían algunos de estos sectores en el sector del ámbito económico relacionados a la cultura. Bien, entonces, ¿en qué contribuyen estas industrias creativas y culturales? Es importante que nos detengamos en ello porque es algo que está creciendo, como les decía, a un ritmo muy acelerado a nivel mundial. Debemos también pensar que las contribuciones de la cultura, el aporte del sector cultura al desarrollo económico, casi siempre, en muchos casos, es muy superior a los presupuestos que los países invierten en el desarrollo cultural. Genera muchas externalidades positivas la cultura. La cultura es identidad y diversidad, sí, pero también es economía en la medida que las sociedades pues expresan
su cultura a través de la producción de bienes y servicios culturales, y con estos bienes y servicios culturales se puede comerciar. La cultura genera, como les decía, trabajo, genera ingresos, genera divisas. Entonces, esta inversión cultural tiene un efecto multiplicador, un efecto dominó, ¿no? Entonces, genera una serie de externalidades positivas, beneficia la convivencia y provee soluciones a ciertas necesidades o problemas locales o que se identifiquen en un espacio. Y aquí es interesante hablar, por ejemplo, de el principio de la utilidad marginal decreciente, que es algo que se aplica en casi todas las categorías de los bienes, en casi todos, a excepción de los bienes culturales. ¿Qué sucede con la utilidad marginal decreciente? Sucede que cuando una persona satisface su necesidad respecto a algo, ya no quiere más ese bien que antes lo requería. Por ejemplo, pensemos en una persona que está en Piura, bajo el sol, y tiene mucha sed. Entonces va a una tienda y pide, por favor, que le vendan 3 botellas de agua. La primera botella de agua la va a tomar de un tirón. La segunda botella de agua también, ya empieza a satisfacer su necesidad. La tercera botella de agua ya no la quiere ver, está repleto. Esto no sucede en el sector cultural. Cuando una persona se expone a una actividad cultural, a una experiencia cultural, esta utilidad marginal decreciente no funciona aquí, sino que una vez que tú te expones, una persona se expone a este tipo de experiencias culturales, en lugar de querer menos esa experiencia, va a querer cada vez más de este tipo de experiencias. Bien, entonces una persona que fue una vez a un concierto, tuvo un detonador, y a partir de allí va a comprar un disco y quizás va a comprar más tickets para participar de otro concierto o de un festival online o de otro tipo de actividades en donde vemos que cada vez quiere consumir más de ello. Entonces esto es muy interesante porque es un caso excepcional en donde vemos que ese principio de utilidad marginal decreciente que se aplica a casi todos los bienes no funciona en el sector cultura, sino que es a la inversa. Cuando nos exponemos a estas actividades culturales, en lugar de querer menos, queremos más de ellas. Y bueno, yendo exclusivamente a las industrias culturales y creativas, ¿en qué contribuyen? Pues contribuyen en la economía, como ya lo hemos visto, contribuyen porque son sectores en donde se cruza mucho el tema de la cultura, la innovación, la creatividad. Estamos hablando de propiedad intelectual, derechos de autor, y vemos que confluyen muchos elementos que hacen que haya un movimiento muy fuerte en temas económicos. Y vemos, por ejemplo, en otros países que hay barrios enteros que son zonas culturales creativas, ¿no? Lo vemos en Argentina, lo vemos en espacios como en Estados Unidos, en Europa, en Colombia, que se está desarrollando muchísimo el tema de la activación de este sector cultural y creativo. Es más, se ha creado un organismo que permite que haya como que un match entre una lista de empresas o sectores industriales o empresariales que quieren apostar por proyectos culturales y otra lista de todos los gestores y profesionales de la cultura que desarrollan proyectos culturales para que confluyan y se puedan desarrollar cada vez más este sector que genera tanto movimiento y tanto crecimiento económico y social. Y lógicamente el Estado genera un ambiente muy interesante porque se dan beneficios fiscales para las empresas que apuesten por este tipo de actividades que tienen un impacto muy grande y que generan una serie de externalidades positivas para todo el país. Bien, cuando hablamos de revitalización urbana es algo sumamente interesante. Y aquí quería compartir con ustedes los 2 casos muy específicos en donde vemos que la cultura ha cambiado una situación en un barrio o en un espacio que antes era como que un poco
más deprimido, o quizás no tenía todas las necesidades satisfechas, o que cambiaron de repente la forma en la que se desarrollaban las actividades allí. Entonces, aquí lo tengo. Perfecto. Este primero que les comparto es el X Factory. Está en Lisboa, en Portugal. El X Factory era antes una fábrica de textiles que quedó abandonada y que era como que la parte de atrás de la ciudad. Nadie quería ir por allí, era un lugar como que súper peligroso, solitario, y se generó un gran proyecto. Generaron un espacio en donde se iban a reunir los artistas, se iban a hacer restaurantes temáticos, se iban a hacer oficinas, y se desarrolló todo un movimiento cultural, y ahora este es un punto referente dentro de la ciudad de Lisboa. Entonces pasó de ser el patito feo de la ciudad a uno de los lugares más concurridos. En el X Factory, que era, como les decía antes, una antigua fábrica, ahora hay una gran cantidad de restaurantes, hay una gran cantidad de tiendas, entre tiendas de antigüedades, tiendas de artesanía, tiendas de música, de productos naturales, etc. Hay oficinas en donde pues hay oficinas que se alquilan para que hayan allí todo un movimiento entre creadores, innovadores y productores de bienes y servicios relacionados a la cultura y a la creatividad. Hay también, por ejemplo, espacios en donde la gente va a participar de experiencias, ¿no? Como aprender a cocinar platillo típico, o ir y pasar un rato con los amigos, conocer galerías, hay eventos específicos, hay festivales, hay actividades que ya están programadas años tras año, y es un lugar que vale muchísimo la pena. Está decorado con murales de artistas súper famosos, hay conciertos, y se desarrolló todo un cambio a partir justamente de un proyecto cultural. Bien, entonces vemos que es un ejemplo de la posibilidad que tiene la cultura de revitalizar un espacio que se creía pues que ya era un espacio perdido. Y en Perú tenemos un ejemplo también muy interesante, que es el Monumental Callao. Entonces tenemos un espacio que antes era considerado peligroso, en donde las personas no se reunían con sus amigos ni con sus familias. Estamos hablando lógicamente de un escenario prepandemia, y actualmente ya se está otra vez activando el tema de Monumental Callao. Y es un espacio en donde hay galerías, hay restaurantes, vemos también que tienen toda una programación de actividades, hay clases de graffiti, hay recorridos dentro del Callao, hay también una ruta de arte urbano. Entonces han desarrollado toda una serie de actividades que transformó este espacio urbano a partir de una iniciativa cultural. Entonces vemos que tiene mayor seguridad, es un espacio en donde las personas disfrutan, es un espacio que es agradable y que genera todo un movimiento económico. ¿Bien? Y finalmente, no menos importante, el sector comercio y turismo. El sector comercio y turismo es uno de los sectores que quizás más lo relacionamos a cultura. O sea, tú le preguntas a alguien respecto a cultura y siempre te va a decir, ah, sí, a mí me encanta viajar y conocer nuevos lugares. Y sí, ese es uno de los tantos sectores que se pueden tener al momento de hablar de cultura, pero quizás el que más conocemos. Y si cuando hablamos de turismo, pues hablamos del turismo cultural, y el turismo genera un movimiento económico alucinante, tanto aquí como en cualquier parte del mundo. Y es algo muy interesante en nuestro país, porque nuestro país es un país con muchos recursos culturales que se convierten en productos turísticos. Entonces es importante aquí gestionarlo de la mejor forma y saber, por ejemplo, que el comercio y el turismo pueden generar justamente una serie de externalidades positivas y de impacto en otros sectores, ¿no? Como en transporte, en
comunicación, en distintos sectores que se van abordando. Para terminar, quería comentar el hecho de que estas industrias culturales y creativas pues tienen un papel muy importante en el desarrollo social, en el desarrollo económico y por ende en este desarrollo sostenible. Y también tienen un desarrollo fundamental en la construcción de un futuro que es inclusivo y resiliente. Y es que la cultura tiene esa capacidad también de generar personas, instituciones, empresas resilientes. Entonces, puedes ver posibilidades, puedes ver salidas y te sabes una persona que puede enfrentarse a situaciones complejas justamente porque sabes de dónde vienes y eso te permite saber hacia dónde vas. Estas industrias creativas y culturales, que son un aporte muy interesante en temas económicos y en temas sociales, permiten integrar la economía con el bienestar social, utilizando saberes ancestrales y también modernas tecnologías al servicio justamente de la innovación. Y también permite el rescate de las identidades, justamente creando unos climas sociales que son inclusivos y participativos. Entonces, es sumamente importante que seamos conscientes del valor de la cultura y que no tengamos temor al momento de apostar por ella. Muchas gracias.